Gloria a Dios en esta mañana. Seguimos con nuestro discipulado bíblico en casa. Espero que todos estén bien, que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes, que la sabiduría de Dios en esta mañana nos acompañe para poder entender esta palabra de hoy. En este día nos toca el capítulo 8 de Mateo, del 5 al 13. Aquí la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Jesús sana al siervo de un centurión romano. Vamos, antes de leer el texto que nos compete hoy, pues vamos a ir a ver lo que nos dice el libro de Juan en el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Aquí nos habla de quién era Jesús en el principio. Y dice Juan 1 del 1 al 3. En el principio, hablando aquí de Jesús, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el 2 dice, este era en el principio con Dios. Y dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En el principio, cuando se creó los cielos y la tierra, operó Dios estableciendo su palabra. Dice la palabra del Señor que creó todas las cosas, e incluso al hombre cuando lo fue a crear, dice que lo creó del polvo de la tierra y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, la imagen de Dios. Pero el Señor aquí no estaba solo, estaba el Padre, estaba el Espíritu y estaba Jesús, que era el Verbo, la palabra viva de Dios. Entonces, esto está claramente expuesto en Génesis, pero si quieren pueden pues leerse el capítulo 1 de Génesis. Yo les voy a leer lo que dice el versículo 3 de Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a leerle también el versículo 26 de Génesis 1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en todo lo que fue creado, dice el versículo 26. Es bueno que allá en casa pues estudien el capítulo 1 y también el capítulo 3, del 1 al 3, pues habla claramente de la autoridad que tuvo Dios creando. Todo lo que nosotros vemos fue creado por Él y fue creado también para Él. Gloria a Dios. También vamos a ver Capernaum, que era, pues Capernaum era un pueblecito que se encontraba a la orilla del mar de Galilea en Israel. También vamos a buscar en el diccionario quién era el centurión. Pues el centurión era un oficial del ejército romano. Pues vamos ahora a irnos al capítulo 8
de Mateo. Vamos a estar leyendo desde el 5 al 13. Y dice la palabra del Señor: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice aquí: entonces Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Pues vemos aquí que el centurión habla de la autoridad de la palabra de Jesucristo. El centurión a lo mejor tenía alguna condición de pecado, pero creyó en que Jesús lo podía hacer, y en ese momento él le dice a Jesús: yo no soy digno. O sea, él no se sentía digno. Yo diría quizás tendría algo que esconder, pero si lo vemos también desde el punto de vista de la reverencia, de que cuando él sintió que su casa era muy poco para Jesús. O sea, yo diría que puede ser desde ese punto de vista y desde el otro de una condición, porque si ustedes ven, el centurión era una persona sumamente importante. Imagínate, todo el mundo hubiera querido que el centurión lo invitara a su hogar, pero él se sintió al menos, o sea, no al menos, sino que él sintió que Jesús era demasiado grande para entrar a su casa. Yo diría que podríamos verlo desde ese punto de vista, porque si vemos la autoridad que tiene este centurión, el centurión tenía mucho privilegio. Era como quien dice un funcionario fuerte. Entonces ustedes saben la vanagloria que tiene un funcionario, pero él reconoció la majestuosidad de Jesucristo, el señorío de Jesús. Él dijo, como quien dice, mi autoridad no es nada delante de ti. O sea, es lo que realmente pues aquí podemos ver. No tanto, quizá yo dije lo del pecado, pero aquí lo que más se refleja es que el centurión reconoció que lo que él tenía era nada, su casa no era nada, era insignificante delante del Cristo de la gloria.
y dijo que Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, él reconoció que si Jesús dice la palabra de que tú vas a ser sanado, pues tú vas a ser sanado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús tiene autoridad. Por eso es la importancia de escudriñar y declarar la palabra en nuestras vidas. Porque aquí el centurión lo reconoció. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Jesús. El centurión le dice también, es bueno destacar porque él dice, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Ahí él reconoce la autoridad de Cristo, porque él mismo lo vive en su diario vivir. Él estaba viviendo lo que es la autoridad. Y aquí Jesús dice que los hijos del reino serán echados en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no creían. Dice, al oír esto Jesús se maravilló lo que le seguían. Dice, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso el Señor dice que aún en Israel habrán personas que se perderán de la gracia de Dios, porque dice que serán echados en aquel día fuera por no haber creído. Gloria a Dios. Tenemos que creer en la autoridad de la palabra del Señor. Esa palabra que creó mar, cielo, tierra. O sea que tiene autoridad la palabra del Señor. Y tenemos que creer esa autoridad. Esa es la fe, creer que Dios lo puede hacer. Porque si Él creó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué no va a hacer con nosotros? Si el Señor fue quien creó los órganos, la piel, todo nuestro cuerpo, el estómago, los intestinos, las piernas, gloria a Dios. Entonces Él sabe cómo lo va a reconstruir. Los médicos cuando estudian, ellos estudian un área y ellos reconstruyen esas venitas pequeñas. Como Dios, que fue quien creó todo, no va a poder sanar un cáncer. Como Dios no va a poder sanar cualquier aflicción de nosotros. El centurión reconoció y él dijo, yo me voy a quitar todo este privilegio y voy a ir a Jesucristo, a humillarme delante de Jesús, porque Él lo puede hacer, Él tiene la autoridad para hacerlo. Por eso el Señor le dijo, yo iré y le sanaré, porque Él estaba consciente que Él le sanaría. El Señor es quien sana, el Señor liberta y el Señor quiere, porque solamente el centurión le pidió y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Gloria a Dios. El Señor te dice, yo puedo sanarte. Yo iré, si tú me lo pides, yo iré, dice el Señor aquí al centurión. Y dice que el Señor sanó y le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Es importante que tú creas que Dios lo puede hacer, porque el centurión dijo que el Señor tenía autoridad, pero el Señor aquí reconoce que él tenía fe para ser sanado.
O sea, fe para que se sanara esa persona. Él creía y el Señor dijo, ve y como creíste, así te sea hecho. Yo te digo en este día, ve y como tú creas, así te será hecho. Gloria a Dios. Espero que en este día esta palabra nos haya servido de gran bendición y también para ti, gloria a Dios, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga esa paz y te dé lo que tú deseas, gloria a Dios. Nos vemos en otra entrega.